Teresa, buenas noches. Buenas noches. Realmente es un gusto tenerte con nosotros. Igualmente para mí. Y contemos a la está. gente que nos conocemos de hace años. Después de la independencia nos conocimos. Sí, que la aclaremos a la gente. Contanos un poco cómo era el clima en aquella época, cuando se declaró la independencia. ¿De qué trabajaba la gente, los oficios, las familias destacadas? Bueno, comencemos diciendo que la ciudad de San Miguel de Tucumán, antes que ciudad, era casi una aldea por sus dimensiones, por la cantidad de sus habitantes. Algunos hablan de 3.500 habitantes, otros de 5.000, es decir, chiquitito, poquito. La edificación se extendía a 2 cuadras y media de la Plaza Independencia. Inmediatamente después comenzaba el campo con algunas fincas y después la selva. Selva virgen. La selva virgen, la naturaleza virgen. Por ejemplo, hay un lugar que tiene que haber sido delicioso en verano, donde hoy es la Plaza San Martín, había una laguna en medio de la selva. No sé qué autor cuenta que ahí iban los muchachos en el verano a pescar mojarritas y a bañarse. Claro, a ver, evidentemente sí, que la belleza natural de Tucumán le dio el monte de Jardín de la República. El monte de Jardín de la República. Y quienes venían se enamoraban de las bellezas que tenía Tucumán, ¿no? Las casas eran de adobe, algunas, las más lujosas, techadas de teja, las demás de paja. Las calles onduladas por el pasar de las carretas, claro, eran por de el tierra. ejército también que estaba acá. Claro, eran de tierra las calles, así que habrán sido polvareda en la sequía, en el tiempo de sequía, barrial cuando llovía, en fin, era una ciudad sumamente humilde y sencilla que los forasteros cuando llegaron la encontraron enclavada en medio de la naturaleza. Los cerros se verían de punta a punta porque no existía la contaminación ambiental que hoy visual, a veces, claro, ni visual. Que ahora, nos impide verlo, Teresa, muchas veces. Pero para llegar a esta hermosura, quienes vinieron en galera, en caballo, en mula, qué sacrificio, ¿no? ¡Qué sacrificio! Qué bueno hubiese sido que quienes vienen a festejar la independencia hubiesen utilizado algún transporte de esto para más o menos tener una dimensión de lo que fue aquello. Del sacrificio. Porque hoy es todo asfalto. Sí. Los viajes demoraban 2 meses desde Buenos Aires, suponete. 1 mes desde Cuyo. Y se hacían por caminos que eran huellas, por sendas. Se hacían a caballo, en mula, cuanto más tener algún carruaje que te llevara. Claro, y además cuando vinieron como, a ver, el Congreso duró casi 1 año, las sesiones, se traían los muebles, se traían parte del mobiliario y la ropa, los libros, aquellos que tenían, obviamente, que podían trasladar. Los que podían traerse, mudarse, digamos. Después no había hoteles, el concepto de hotel no existía. Entonces, ¿dónde se alojaron los congresales? Muchos en el convento de Santo Domingo, que estaba desocupado en ese momento porque estaban en Lules, los domingos. Era la época en que estaban en Lules. Bueno, estaba el convento de Lules, pero quedaba distante como para todos los días venir. No, claro. El convento actual dominico existía ya y ahí se alojaron varios. Otros en San Francisco. Otros en San Francisco. Convengamos que desde ahí se sacaron las sillas. Claro, prestaron las sillas y ¿cómo se llaman esos bancos largos? Escaños. Para que se sentara el público. Don Bernabé Arauz prestó la mesa que sirvió de escritorio. Él vivía en la misma cuadra que está la casa histórica, a una cuadra posterior, a una cuadra de la casa histórica. Tribunales. No, al revés,
frente a la catedral. Ah, perdón, frente a la catedral. Para claro. Y yo llegué a conocerla, esa casa. Ah, llegaste a conocerla. Llegué a conocerla, entré a un patio muy bonito. Me acuerdo que vi una ventana de reja con un jazmín precioso y me dolió enormemente cuando supe que la demolían. Claro. Ah, y otro detalle más, como a la casa histórica hubo que hacerle una reforma para que pudiera empezar a sesionar el Congreso, hasta que estuvo terminada esa pequeña reforma, don Bernabé ofreció su casa. Que era el gobernador de aquel momento. Que era el gobernador. No solo que ofreció su casa, sino que él pagó también de su peculio algunos arreglos en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Claro, para hacer de 2 habitaciones un salón, demolieron una pared intermedia. Bueno, y mientras esa obra estaba hecha, don Bernabé ofreció su casa. Dicen que el clima era muy divertido, ¿no? Porque vinieron ellos antes que comience el Congreso, las reuniones en la casa, incluso hay quienes dicen que había baile casi todas las noches. Sí, mira, hay algo notable que a mí me gusta recalcar. El apoyo espiritual y en material también que Tucumán le dio al Congreso. Más que nada la importancia del apoyo espiritual, comenzando por el que le brindaba el gobernador, ese personaje tan interesante, valioso de la historia tucumana, que es el coronel don Bernabé Araoz. Y después el apoyo general de la población, los religiosos que se ofrecieron sus alojamientos, las familias que ofrecieron, acogieron viajeros, congresales, acompañantes de los congresales, que les dieron alojamiento en sus casas. Sí. A ver, Tucumán también hizo un gran aporte económico cuando estaba el ejército del norte acá o el ejército auxiliar del Alto Perú. Hacía mucho que Tucumán hacía aportes económicos. Empezaron los aportes con las invasiones inglesas. La primera provincia, ciudad interior, que mandó un cuerpo de 100 militares a Buenos Aires a ayudar a la defensa fue Tucumán. Y como se descontaba que iba a haber una segunda invasión, inmediatamente Tucumán empezó a preparar un cuerpo de 300 voluntarios a los que había que vestir, había que darles por lo menos 2 meses de sueldo, y todo eso era costeado por la población. Por la población. Además, cuando se produjeron las guerras de la independencia, los gobiernos pedían empréstitos a la población, a las estancias les pedían la caballada, les pendían vacas para la alimentación. Sí, les comían las vacas porque había que alimentar al ejército. Había que alimentar. Todo eso fue contribución popular. Y yo repito, de toda esa contribución, lo más valioso, el sostén espiritual, la comprensión con que recibieron a esos congresales que tuvieron que tomar una decisión trascendental y ante la cual no había vuelta atrás, como era decir, nos declaramos una nación independiente, y que tenían que debatir bajo la doble presión del rey de España, que quería mandar fuerzas armadas para apagar el foco revolucionario en lo que había sido Virreinato del Río de la Plata, y por otro lado, la escisión interna de las Provincias Unidas que estaban desunidas. Claro, porque hoy nosotros, hoy un ciudadano actual de determinada edad, cree que en aquel momento el país es como lo conoce hoy. Y en realidad no había país. No había país aún. Después se construye la nación. Después se construye. Y no solo había esa división interna,
causada porque unos sostenían un modo de gobierno federal, esos que querían lo federal, tenían miedo que el Congreso de Tucumán fuera a dar una forma de gobierno unitaria. Al final el Congreso de Tucumán no llegó a promulgar constitución. Claro, no tuvo porque había una disidencia, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y lo que el territorio hoy argentino terminaba en el paralelo 36, un poquito al sur de lo que hoy es la capital federal. La Patagonia todavía no se había tomado posesión de ella. La zona del Chaco también estaba bastante ignota. Así que, como vos bien dices, no hay que creer que en 1816 lo que hoy es Argentina era igual que ahora. No, por eso yo decía en mi apertura, a ver, cumplieron con un ciclo histórico, pero abrieron otro mucho más desafiante, porque había que hacer un país, poner un gobierno. Recordemos que era un país insondable, con poblaciones que estaban alejadas, con dificultades para comunicarse, con peleas internas. Poca población. Poca población para semejante extensión. Pobreza, porque éramos un país pobre. Pobre. La gente con una vida muy austera. En Tucumán era gente de vida austera, vivían del comercio, de la explotación agropecuaria, pero ese mismo hecho de la austeridad, de haber tenido desde 1806 estar en pie de guerra, además el pasado tucumano es de los más difíciles, la ciudad que pasó más avatares para sobrevivir es Tucumán. Y todo eso fue forjando el carácter del tucumano, que contribuyó a dar lo que yo digo, el ambiente social propicio para la celebración del Congreso. Así es. Bueno, Teresa, muchas gracias. Además, para sintetizar, hay un libro muy interesante de Abel Pose que dice La santa locura de los argentinos, que más o menos cuenta que había que estar básicamente un poco loco para pensar que después de la declaración de la independencia en este lugar se podía hacer una república, dice, es una santa locura. Y así se hizo, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Y todavía hay que seguirla construyendo. Por supuesto, porque todavía está inconclusa. Así es, señor. Teresa, muchas gracias. Gracias. Fue un gusto realmente tenerte. Igualmente para mí estar aquí.